Buenas, ¿cómo están esta semana? Hoy traigo Story Time. Les traigo una historia de mi trabajo, chicos, de lo que yo hago profesionalmente, que creo que va a estar bastante buena porque hay enseñanzas varias, podríamos decir. Primero voy a darles un poco de contexto. Yo trabajo en marketing, en la parte de estrategia, también un poco de estrategia comercial y empresarial también. Depende del cliente, me meto en esos terrenos. Cuestión que esta empresa se contacta conmigo porque no estaban sabiendo llevar el tema de redes sociales. Siempre me llaman por redes sociales y el problema nunca son las redes sociales, o en realidad sí, pero es el último de todos los problemas, que es algo que yo en las consultorías reviso un montón. Cuestión que se contactan conmigo. Tuvimos varias reuniones. Ellos tenían una persona que trabajaba en comunicación, entonces no estaba sirviendo, o sea, no era lo que ellos estaban necesitando. Y yo planteé un montón de preguntas de las típicas, o sea, ni siquiera es que fui una capa acá, una visionaria, las típicas. ¿A quién le están vendiendo? ¿Quién es su cliente? La persona encargada a la que le pagaban todos los meses para que se ocupe de la comunicación de la empresa y más, no sabía a quién le vendían. Bueno, yo planteo esa pregunta, ¿a quién le están vendiendo? Y el tema es así. Ellos son una importadora. Ellos importan productos. Entonces, como son importadores, antes, en un pasado pre-pandemia, le vendían a distribuidores. Y como le vendían a distribuidores, estos distribuidores le vendían al comercio y el comercio le vendía al consumidor final. O sea, ellos en la cadena eran el primer eslabón, ¿sí? Porque compraban directamente en China. Cuestión que en pandemia, para sobrevivir, hicieron mucho lío en el canal de venta. ¿Por qué? Porque en lugar de venderle a distribuidores, le empezaron a vender al comerciante. O sea, le empezaron a competir a su primer cliente. Cuestión que, ¿qué pasa? Eso hace que consecuentemente baje el ticket promedio, porque un comerciante no te compra lo mismo que un distribuidor. Y ahí, ¿qué pasa? Tenés que hacer más esfuerzo para vender y para poder llegar a ese monto de facturación que vos querés. Cuestión que ahí tenían el primer problema que se podía solucionar claramente. Yo después hablo con una persona de la gerencia que ya sabía de este problema y su intención era poder resolverlo. El tema es que ninguna agencia de marketing, ni ningún consultor de negocios, ni nadie lo había planteado. Por otro lado, esta empresa tiene varias marcas, o sea, no es que importan únicamente una sola marca. Ellos crearon varias marcas y estaban teniendo un problema con esto se llama canibalización de producto. O sea, tenían dos líneas de producto que no se diferenciaban entre sí. Entonces, no había tanta diferencia a la hora de que el comerciante o el distribuidor quiera adquirir uno u otro o en realidad adquirir todas las marcas porque todas se diferencian. Bueno, acá hay una que vendes menos justamente porque no se diferencia de la otra. Entonces ahí también tenían un problema en inversión, porque vos tenés que invertir en todas las marcas. Y ahí es donde estaban invirtiendo en una marca que no se estaba vendiendo, o no harían dos marcas, porque se podrían vender muy bien, pero las dos se vendían a la mitad, porque no había mucha diferencia entre ellas. Bueno, cuestión que esto fue hace 2 años que tuve esas primeras reuniones. Y bueno, nunca se daba el cierre porque no tenían el dinero para invertir en la comunicación de la empresa madre y en la comunicación de todas las marcas. ¿Por qué? Porque había una empresa que es como ellos se muestran como una institución que tenía que comunicar algo, y además la comunicación de todas sus marcas. Cuestión que era bastante, por eso ahí es donde yo digo, tenés que invertir en una marca más que no se está diferenciando, o sea, no está teniendo sentido. O la haces diferenciar y traes un producto nuevo y lo metes bajo esa marca, o la borras, porque si no, no tiene sentido estar promocionando, cuando dos líneas de producto tuyas compiten, porque encima no es que una estaba en un escalón de precio alto y en la otra era bajo, pero eran lo mismo. No, estaban dirigidas al mismo público, estaban pensadas de la misma manera.
y en este caso no estaba resultando. Cuestión que después de varias reuniones, yo mandé varias cotizaciones, queda todo ahí, pero después me vuelven a llamar, y cuando me vuelven a llamar es donde ocurre este dato de color, que tengo la reunión esta vez no con la gerencia, sino con 2 jefes de departamentos distintos. Nuevamente vuelvo a enviar un proyecto porque me lo vuelven a pedir y todo, pero ellos en realidad una persona estaba muy decidida a que yo no iba a hacer el trabajo. ¿Por qué? Porque un conocido, una conocida, no sé bien cómo, pero alguien que se conocían entre sí, tenía una agencia de contenido. O sea, hacían contenido para marcas. ¿Y qué hacen? En lugar de reestructurar todo esto que yo planteaba, pusieron a unas pibas a hacer contenido. ¿Se acuerdan el tren de estafada, como el de las hadas? No sé, endeudada. Bueno, eso. Y acá el gran problema es cómo subestiman la parte estratégica, que también es lo que vale, porque entra experiencia y un montón de cosas, pero pones a 2 pibas enfrente de una cámara a decir boludeada, endeudada, todo lo que quieras, hada, eso no te va a traer una venta. De hecho, es lo que sucedió, no les trajo ni una venta. ¿Y qué pasó? La empresa terminó cerrando, porque el problema no era el contenido, el problema no eran las redes sociales. O sea, sí, porque estaban mal planteadas, pero por más que estén bien planteadas, con el quilombo que tenés en tu canal de ventas, con la canibalización de producto que tenés, vas a seguir sufriendo de la misma manera, porque es un parche. Las redes sociales, para este caso, son un parche. Distinto es que vos estés haciendo todo bien y te falte el canal de redes sociales, y ahí lo podemos trabajar. Pero en este caso era un parche. ¿Pero qué pasa? No es lo mismo pagar estrategia de marca, estrategia de posicionamiento empresarial, que pagar que te hagan 3 videos por semana. ¿Se entiende? Porque en este caso yo tenía que trabajar en varias marcas y en cómo se posiciona la empresa en sí. Por ejemplo, su competencia hace muchas activaciones, eso era algo que teníamos que trabajar. La competencia hacía muchísimas activaciones, tanto en la costa en el verano, en la rural acá con las ferias del rubro. Y esta empresa, que fue pionera, fue una de las que arrancó en el rubro, no tenía presencia en absolutamente nada, y eso era algo que la competencia nos estaba comiendo. Teníamos que ir encima. Pero ¿qué pasa? Sale mucha plata de eso, que está bien que salga mucha plata porque es la inversión que tenés que hacer para posicionarte, y ellos decidieron hacer un par de reels. Nada, cuestión que terminaron cerrando. La verdad que es una lástima porque era una empresa que tenía muchísimo potencial. O sea, yo quería trabajar con ellos, pero porque me gustaba todo lo que había por delante para hacer. Pero bueno, lamentablemente no tomaron las decisiones correctas, no se dio y terminaron cerrando, lo cual nada, es una lástima porque, bueno, mucha gente se queda sin trabajo. Lo último que quiere uno como empresario, supongo, es cerrar. Pero bueno, en este caso es la decisión que tomaron, era salvable. Por eso acá hago como un paréntesis. Mucha gente le adjudica cosas o decisiones a la situación económica, y acá, si bien la situación económica del país repercutía, pero era salvable. O sea, no cerraron por la situación económica, cerraron porque hicieron las cosas mal todo el tiempo. O sea, no hicieron casi nada bien, o sea, pocas cosas han hecho bien. Sí, el contenido estaba bien, pero era lo último en lo que tenías que gastar guita. Primero, veamos cómo podemos recuperar esos peces gordos, ¿entendés? Hagamos una estrategia para recuperar los peces gordos, ¿sí? Para reestructurar el canal de venta. Así que bueno, no se dio, lamentablemente. Yo es como que tengo esa cosa porque era un proyecto que le tenía muchísimas ganas, pero bueno, ya está. Así que nada, moraleja de esto es: presten atención a lo que están haciendo, presten atención en su empresa a la estrategia que van a tomar. Si realmente tu problema es un reel, un short, un TikTok, o si el problema viene de mucho más atrás. Porque por más que hagas un montón de contenido, a tu pez gordo, a tu ticket grande, no lo vas a recuperar. Así que bueno, resumido y sin dar ningún detalle, esa es la historia de: denle bola a la estrategia, por favor, o hablen con una persona que sepa de
negocio, que no se dedique solamente a redes sociales. Esa es la historia de esta semana. Es algo cortito, pero es algo que me interesa poner en tema, poner en charla, y que muchos de ustedes me digan qué opinan en comentarios. ¿Creen que se podría haber salvado de otra manera? Suscríbanse y nos vemos en un próximo video. Les mando un beso.